bendita paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amada Iglesia del Señor Jesús y a todos los que nos escuchan hoy en este momento, bienvenido a su programa, La Voz del Buen Pastor. Como cada noche, les saludamos en nuestra diferente plataforma, como son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Gloria al Señor Jesús. Y a todos los que nos escuchan hoy en este momento, vamos a meditar la palabra de nuestro Señor Jesús, que es en el libro de según San Mateo, capítulo 4, y en su versículo 17. Pero antes de todo, gloria al Señor Jesús, la palabra del Señor dice que hoy en este año o en ese tiempo que estamos viviendo hermanos, en un tiempo de desastre mundial que se ha vuelto cada vez más grave, terremotos, plagas, incendios, inundación, etc. Ocurre con frecuencia. Muchas personas se ha dado cuenta de estos y es una advertencia el regreso del Señor. Gloria al Señor. El día del Señor está ante nuestros ojos. El Señor dijo, arrepentió, porque el reino de los cielos se ha acercado. Puede ver que solo aquellos que verdaderamente se arrepienten puede ser protegido por Dios y evitar ser destruido en ese desastre. Entonces, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo podemos lograr el verdadero arrepentimiento? Investiguemos, bendito sea el Señor, en este tema, con la ayuda de nuestro Dios. Un día a un hermano, el profeta de Dios, llamado Jonás, enviado de parte del Señor Jesús, y le dice el Señor, levántate y ve a Nínive, y gloria al Señor, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su mal delante de mí. El profeta de Dios hace enviar el Señor Jesús en aquel lugar de Nínive. El Señor dice su palabra, que su pecado, sus faltas, sus errores, su maldad, de aquel lugar llamado Nínive ha llegado ante la presencia de Dios y Dios pone los medios a que Jonás fuera a aquel lugar. Dice la palabra del Señor a que pregone, gloria al Señor, contra ella, es decir, que hable del Señor, para que Nínive sea salvo, bendito sea el Señor Jesús. Bueno, en el primer texto dice la palabra del Señor que Jonás no fue ese lugar indicado, pero ya la segunda vez le llama al Señor y le dice, ve a Nínive y di y predica mi palabra. Ya la segunda vez Jonás se fue en aquel lugar, gloria al Señor Jesús. Y cuando Jonás llegó a predicar, dice la palabra del Señor, que él entró en la entrada de la ciudad, hasta donde está el rey que gobernaba en aquel lugar. Ahora, vamos, hermanos, dice la palabra del Señor que el mismo rey de aquel lugar empezó a hablar y a decir, bendito sea el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que un día dice que es el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento de los ninivitas. El arrepentimiento de los ninivitas, cuando se trata del verdadero arrepentimiento, tenemos que mencionar como los ninivitas realmente se arrepintieron ante Dios. Cuando los ninivitas escucharon la palabra de Dios a través de Jonás, dentro de 40 días Nínive será arrasada, gloria al Señor, o destruida.
que es el libro de Jonás 3:4. Y creían y obedecían la palabra de Dios y estaban dispuestos a arrepentirse. El rey de Nínive también realizó una serie de acción de arrepentimiento. Dejó a un lado su condición como rey, se quitó su túnica real y se sentó, gloria al Señor, se sentó en la ceniza y también ordenó a las personas y los animales que ayunaran, independiente de si eran adultos y niños, debía confesar su pecado y arrepentirse ante Dios, vestidos de cilicio. La gente de Nínive mostró el verdadero remordimiento en su corazón decidido. Véase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en su mano. Jonás 3:8. Dios examinó lo más íntimo del corazón de las personas. Finalmente decidió no destruir. Gloria al Señor. ¿Por qué, amados hermanos, el Señor se arrepintió en aquel tiempo? Porque el pueblo de Nínive o aquel ciudad de Nínive se arrepintieron ante Dios al escuchar la palabra del Señor por medio del profeta Jonás. El Señor dijo en el primer texto que su maldad o su pecado de aquel lugar llegó ante el Señor. Y por eso Dios puso los medios, por medio de Jonás se fue a aquel lugar a que él predicara, a que él dijera cómo iban a ser salvos, cómo iban a arrepentirse, bendito sea el Señor, de recibir la palabra del Señor Jesús. Y Jonás llegó en ese lugar a predicar y a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Entonces, conforme a la palabra de Dios, que el rey de Nínive empezó también a los hermanos a ponerse en acción, podemos decir, que él también ordenó a la gente a que ellos ayunaran, a que ellos se cuidaran, a que ellos se arrepintieran, gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, el lugar de Nínive, podemos decir, alcanzó la salvación por medio de Jonás y de la palabra del Señor. Porque aquellos hombres o aquel ciudad, aquel lugar, amados hermanos, se arrepintieron, bendito sea el Señor. Quizá hoy en ese día, en esos tiempos que estamos viviendo, así nos está llamando el Señor a cada uno de vosotros. Cada día, cada momento se va, amados hermanos, se va viendo el caso, es decir, sobre la enfermedad que se está hablando. Pero, ¿qué es lo que nos pide el Señor, amados hermanos, hoy? En esos tiempos, hermanos, debemos de pedirle al Señor a que Él tenga misericordia de nosotros. De mi parte puedo decir que en lugar de alejarse o en lugar de quedarse en casa, ahí donde nosotros debemos de preocupar en nuestra vida espiritual. Prepararse más que nada en nuestra vida espiritual. No sabemos cuándo será la venida del Señor, pero conforme al texto, amados hermanos, que hemos leído, que dice que ya se acerca o el Señor ya está a la puerta. Hermanos, hermanas que me escuchan hoy en ese momento, amigos, parientes, amistades, todos los que están escuchando la palabra del Señor, si en su vida hay algo más delante del Señor Jesús, es el momento, hermanos, amigos, que me están escuchando, de arrepentirse, de arreglarnos nuestra vida. A todos los que me están escuchando hoy en este momento, a que nos pongamos a cuenta con el Señor Jesús, el Rey de Gloria. Porque no hay otro nombre, dice la palabra del Señor, dado a los hombres en que podamos ser salvos, que solamente en el Señor Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿quiere usted ser perdonado de parte de Dios?
¿Quiere usted, amados hermanos, alcanzar la salvación? ¿Quiere usted, amados hermanos, que Dios te perdone? Busca el rostro del Señor. Acepta la palabra del Señor. Vivas o vivamos conforme a la palabra del Señor. En el libro de según San Mateo, capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Bien, dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Hermanos, que hoy estamos escuchando la palabra del Señor. Usted aceptó al Señor hace 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, 15, o podríamos decir hasta los 40 años. Aceptó usted la palabra del Señor. Cumplió usted conforme, amados hermanos, la ordenanza del Señor. Pero lo que nosotros debemos de pensar, ¿cómo estamos en nuestra vida espiritual? El arrepentimiento que tuvimos cuando bajamos en el agua bautismal, ¿fue un arrepentimiento verdadero? Es decir, que si se quedó todo lo que éramos antes. En el libro de Efesios nos habla, dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. A lo que dice el apóstol Pablo, a que dejemos a como éramos. Por eso, hago la pregunta, ¿hemos dejado lo que éramos o seguimos todavía hasta el día de hoy? Hermanos en el Señor, la palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted que está en el Señor, usted que predica, usted que alaba y bendice el nombre glorioso del Señor Jesús, lo que el Señor nos pide hoy, en este momento, a que ustedes y yo nos pongamos, hermanos, a pensar y analizar cómo estamos en nuestra vida espiritual. ¿Llevamos un arrepentimiento verdadero conforme a la palabra de Dios? ¿Hemos dejado las cosas pasadas? ¿Hemos dejado todo lo que éramos antes? ¿O seguimos practicando? ¿O seguimos viviendo? Cada uno de nosotros, quizás, hermano, no puedo expresar todas las palabras, pero lo importante es a que nos demos cuenta cómo estamos viviendo. ¿Hemos dejado todo lo que éramos o seguimos viviendo? Por eso es necesario, hermano, pedirle al Señor. Por eso es necesario estar a cuenta con el Señor Jesús, el Rey de Gloria. Entonces, si no, hermanos, si no nos hemos puesto a cuenta con Dios, entonces le digamos al Señor a que Él nos ayude, a que Él nos dirija para poder hacer su santa voluntad. ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Por qué nos pide el arrepentimiento? Lo que quiere el Señor Jesús, a que vivamos conforme a su palabra. Dejemos nuestro viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo hombre es, amados hermanos, de lo que éramos. Bendito sea el Señor Jesús. Si en aquel tiempo, estando sin Dios, sin esperanza, éramos, podríamos decir, así de esta manera, éramos hablador, éramos chismoso, éramos mentiroso. Así vivíamos porque no había temor dentro de nuestros corazones, o celoso o X cosas, porque vivíamos en la carne o materialmente. Pero más en cambio, un día llegó el Señor Jesús en nuestros corazones. Un día llegó el Señor a limpiar en nuestro ser de cada uno de vosotros. Dice la palabra del Señor que Él nos lavó con su sangre preciosa. Bendito sea el Señor Jesús. En el libro del profeta Isaías 1:18 dice que estemos a cuenta con Dios.
que si nuestro pecado fuere como la grana, vendrá a ser como blanca lana. Él tiene poder. Muchas de las veces como humanos que somos y llegamos a decir, no es que el Señor así me hizo, es que el Señor así me formó, así el Señor me quiso, pero no. Él hace un cambio total en nuestra vida. Mientras usted, hermanos que me están escuchando, amigos, parientes, amistades o oyentes de la palabra del Señor, para Dios no hay cosa imposible. Para Él todo le es posible, bendito sea el Señor. Solamente que usted, hermanos, entrégase totalmente en el Señor Jesús, para que el Señor Jesús obre en ti, para que el Señor obre en mí. Hagamos una entrega total en el Señor Jesús, que solamente la palabra del Señor Jesús reine y gobierne en vuestros corazones. Y la palabra del Señor, quizá alguno de nosotros, de los que estamos escuchando, podríamos decir, pero ¿qué nos enoja si todos somos humanos, todos somos carne? Pero dice la palabra del Señor, airaos y no pequéis, que vuestro enojo no esté en el sol. Cuando da a entender, o lo que nos da a entender la palabra del Señor, que podemos a los hermanos enojar, quizá al momento, pero no de que debemos de estar enojados de día y de noche, semana, 15 días, mes y año, llevando todo esto. No, porque donde dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hermanos, si usted o yo deseamos que el Señor more en vuestros corazones o que el Señor llegue a estar en nuestros corazones, dice la palabra del Señor que Él no puede habitar donde hay odio, hay rencores, hay envidia, etcétera de cosas. Él no puede habitar ahí. Y si Él dice así de esta manera, pues quiere decir a los hermanos que Él es un Dios santo, Él es un Dios perfecto. Ahora, ustedes y yo, ¿cómo podemos, amados hermanos, estar delante del Señor o cómo debemos de vivir en nuestra vida espiritual? Entonces, ¿quién es el que hace la santificación o la pureza o la limpieza? El Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, lo que debemos de hacer es entregarse al Señor. Podemos decir así que no somos, amados hermanos, tan santos, pero buscamos a aquel que es santo, que es el Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando Él apareciere, seremos semejantes como Él es. Gloria al Señor Jesús. ¿Y por qué vamos a ser semejantes como Él es? Porque de este mundo estamos practicando, guardando la santidad, teniendo el temor del Señor. Hay miedo en nuestros corazones de estar en el camino de Dios. Hay temor del Señor dentro de nuestros corazones en el camino santo del Señor. Pero si hoy, en ese momento, o el tiempo que hemos venido caminando, no ha subido usted, amados hermanos, o no ha supido usted valorar en la vida espiritual. Es el momento, amados hermanos, a que usted y yo saquemos todo lo que hay dentro de nuestros corazones. Por eso la palabra del Señor Jesús dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quiere usted ser nueva criatura? ¿Quiere usted ser hijo de Dios? ¿Quiere usted llegar ante el Señor? ¿Quiere usted salvarse? ¿Quiere usted tener vida eterna? Entonces, amados hermanos, deje todo lo que de este mundo, lo que se practica, lo que se vive, o de aquellos que no conocen a Dios. Pero más en cambio ustedes y yo conocemos la palabra del Señor. Tenemos las Sagradas Escrituras en nuestras manos para poder meditar la palabra del Señor Jesús. Hermanos, si usted, puedo decir así de esta manera, la palabra del Señor no hace acepción de persona. Si, amados hermanos, si somos servidores del Señor, como pastores, como obreros, como obrera, coadjutores, en todos los que forman dentro de la iglesia del Señor,
Si usted ha aceptado al Señor Jesús, sírvale con todo su corazón, con toda su ser y con toda tu mente, para que usted y yo seamos hechos hijos de Dios. Seamos hechos, amados hermanos, verdaderos, un hijo de Dios, de poder hacer la voluntad del Señor. La palabra del Señor nos habla en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice: hacer morir lo terrenal, hacer morir pues lo terrenal vosotros, fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Gloria al Señor. Entonces, la palabra del Señor en otras Biblias dice amortiguar pues, y la Biblia, a unos hermanos que estoy leyendo, dice hacer morir. Cuando dice la palabra del Señor hacer morir, es decir, no vivir conforme a lo que habla la palabra del Señor, no actuar conforme a lo que dice la palabra del Señor. El Señor nos pide la santidad. El Señor Jesús nos pide la santificación, una firmeza en el Señor Jesús, que no haga desorden en nuestra vida, sino que, amados hermanos, como nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz, es un Dios de tranquilidad, es un Dios obediente, gloria al Señor. Así también nosotros, como somos sus hijos, como hemos sido lavados con su sangre preciosa, así también nosotros debemos de ser. Olvidar todo lo que es o lo que hace mención en ese versículo con la ayuda de nuestro Dios. Si no lo hemos podido lograr de vivir de esta manera o no lo hemos podido llevar en esta vida, es el momento, hermano, en el Señor Jesús, para que usted sea salvo, para que usted alcance la vida eterna. Recuerda hoy en este momento que cada uno de nosotros ya no podemos llegar en la casa de Dios. Ya no podemos ofrecer un testimonio, una alabanza, es decir, un fruto del labio ante el Señor Jesús. Pero quizás, hermanos, nosotros también, al no llegar en la casa de Dios, al no ver el culto o servicio, podemos decir, hemos, hermanos, aprovechado el tiempo de malgastar el tiempo, de vivir conforme a la carne. Pero no es así, sino que, hermanos, es preocupante para mí, puedo decir así de esta manera, al no ver nada de servicio dentro de nuestras iglesias, es donde ustedes y yo podemos, hermanos, a estar continuamente, a platicar con Dios, a estar a cuenta con el Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos cuándo será la venida del Señor. ¿Y cómo, hermanos, cómo vendrá el Señor? La palabra de Dios nos hace mención cuándo o cómo vendrá el Señor, pero más no se sabe en el día de su venida, o cuando Él llame a los hermanos, nos llame ante su presencia. Dice la palabra de Dios que ni sus ángeles que están alrededor de Él, o el que está a su lado, nadie sabe, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos de preocupar, debemos, hermanos, de atender la palabra del Señor. Debemos, hermanos, ser obedientes a la palabra del Señor Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, en el Señor Jesús, al no escuchar ahora la palabra del Señor, al no ver nadie que nos enderece nuestra vida espiritual, al no ver nadie que nos predique como se hace siempre? En el culto hay doctrina, hermanos, en el culto hay predicación, en el estudio de los días martes se habla y se dice la palabra de Dios, que cómo vamos a hacer, cómo vamos a vivir. Pero hoy podríamos decir que llevamos un mes y medio o 2 meses de que ya no escuchamos la palabra de Dios. Pero hermanos, en ese momento, ¿se ha dado cuenta usted cómo está viviendo en su vida espiritual? ¿Se ha puesto a pensar a unos hermanos que ya no escucha la palabra de Dios? Pero ¿cómo vive? ¿Cómo estás ante el Señor Jesús? Desgraciadamente, como esta carne, podríamos decir, tiene que beber, tiene que alimentarse, pues Él no le interesa nada. Ese cuerpo no le interesa nada lo que es la vida espiritual. Siempre
dispuesto para hacer y deshacer las cosas. Pero vamos a unos hermanos, puedo decir así, echar un vistazo en nuestra vida espiritual. Demos una mirada en nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Estamos, amados hermanos, sanos o estamos enfermos? ¿Estamos, amados hermanos, con fuerza o ya no estamos con fuerza? Porque ahora ya no se habla de ayuno, ya no se habla, amados hermanos, de la oración, ya no se habla de petición, ya no se habla de preparación. Hermano, en el Señor, es el momento a que usted, amados hermanos, se ponga a cuenta con el Señor, que haya un arrepentimiento verdadero delante del Señor Jesús. Y ahora, amados hermanos, ahora ya no es el momento a que usted practique conforme a la palabra del Señor o lo que dice la palabra del Señor. No, solamente nuestra mirada debe de ser, amados hermanos, lo que debe haber en nuestros corazones es, amados hermanos, lo que es la palabra del Señor. Lo que debe de haber dentro de nosotros es en busca del Señor Jesús. Cada día, cada momento, bendito sea el Señor, debemos de estar preparados o arrepentirse de lo que somos. Así como a Nínive, amados hermanos, cuando fue enviado el profeta de Dios llamado Jonás, en aquel lugar o en aquella ciudad de Nínive, dice que hasta el rey de Nínive se levantó y avisó y le dijo al pueblo a que se preparara, a que ayunara, a que amados hermanos, se alistara en su vida para que el pueblo de Nínive no sea destruido. Entonces, amados hermanos, ya no es Jonás, ya no, amados hermanos, hay alguien que nosotros digamos que nos venga a hacer de saber la palabra del Señor. Ya lo sabemos. Las Sagradas Escrituras lo tenemos en nuestras manos. El Señor Jesús nos está hablando directamente, amados hermanos, que cómo debemos de hacer para poder alcanzar la salvación. ¿Cómo podremos llegar a la vida eterna? ¿Cómo podremos llegar, amados hermanos, ante el Señor? Necesitamos un buen arrepentimiento. Necesitamos que hagamos, amados hermanos, conforme a la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, si dentro de su corazón hay impureza, hay fornicación, hay pasiones, amados hermanos, gloria al Señor, o somos desordenadas, o malo deseo, que es de la carne, que es de la vista, que es de la mente, entonces, amados hermanos, esto dice la palabra del Señor que es de la idolatría, que es de aquellos que no conocen la palabra del Señor. Es de aquellos, amados hermanos, que no saben cómo debe de vivir. Mas, en cambio, ustedes y yo sabemos, hermanos, porque tenemos las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor dice, escudriñad las Sagradas Escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. La palabra del Señor dice que os parece, sino que es la realidad. Es, amados hermanos, perfectamente, dice la palabra del Señor, que en Él, o la palabra del Señor, o en el Señor Jesús, podemos, amados hermanos, obtener la vida eterna. Podemos obtener la salvación. Por eso, dice la palabra del Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es la palabra del Señor. Solamente es en el nombre glorioso de nuestro Dios. Entonces hago la invitación, hermano, en el Señor Jesús, que me escuchan en este momento, que están escuchando, bendito sea el Señor Jesús, a que el Señor nos ayude, a que el Señor nos dirija. Hagamos la voluntad del Señor Jesús. No dejemos que la carne nos gane. No dejemos que la carne, amados hermanos, nos ponga pretexto o estorbo de no llegar en la casa de Dios, de no ir a orar en la casa del Señor. Muchas de las veces tomamos en cuenta, amados hermanos, el aviso o la palabra, o amados hermanos, el discurso de las personas, que se dice, pues es que se dijo que debemos de estar en casa. Así se dijo y por eso yo estoy en la casa. Pero para mí eso es mentira. ¿Por qué digo mentira? Porque dentro del hogar sale uno a trabajar,
sale uno a comprar. Si estamos, amados hermanos, podemos decir, si queremos cuidar, es para que nadie sale del hogar, es para que nadie salga a trabajar, es para que nadie, amados hermanos, salga a comprar. Debemos de cuidarnos totalmente, pero más en cambio no es así. Uno sale a trabajar, uno sale a comprar para, amados hermanos, para poder tener de qué participar, de qué, amados hermanos, tener en el hogar. Entonces, según nosotros nos estamos cuidando y llevamos esa mentira, amados hermanos, dentro de nuestros corazones. No, pues es que se dijo que hay que guardarse en casa, que hay que estar en casa, y por eso ya no voy a la oración, por eso ya ni sé cómo está mi templo, que si está limpio, que si está sucio mi templo, ya no sé nada, porque se dijo que en casa. Pero no nos damos cuenta que usted va al trabajo, va a la tienda, va a la calle caminando. Si se trata de contaminación, cuando usted se va al trabajo, cuando hace usted su compra, desde ese momento, desde esa hora, ya usted se contaminó. Ya usted, amados hermanos, se contagió de la enfermedad. Amados hermanos, lo digo abiertamente. Pero, amados hermanos, ¿y por qué no buscamos la presencia de Dios? ¿Por qué hacemos, amados hermanos, caso de lo que se dice? Para mí puedo decir así, que es más importante. Sé que la iglesia, sé que el templo está abierto a las 24 horas. A usted puede llegar con su esposa o con su esposo, sus hijos, podemos decir. Hay familias donde hay 2 o 3 amados hermanos, 2 o 3. Pues en esos 2 o 3 pueden llegar en la casa del Señor. A que el Señor nos aumente la fe, a que el Señor nos dé su ayuda, a que el Señor nos dé el ánimo, a que el Señor nos dé fuerza para poder seguir haciendo su santa voluntad. Pero ¿cuántos de nosotros ahora ya no nos acordamos de orar a la hora de dormir, a la hora de levantar, a la hora de participar el alimento? Tal parece como humanos que somos, decimos, es porque yo tengo, es porque yo vivo en esto, es porque yo trabajo, es porque esto y lo otro. Mas en cambio no es así, hermano, en el Señor. Y oyente que me escuchan, todo es de parte del Señor Jesús. El Señor Jesús pone los medios para que usted tenga el pan de cada día. Amados hermanos, el Señor Jesús da, amados hermanos, da su ayuda para que usted esté en vida. Con tan solo el aire que respiramos es del Señor Jesucristo. Entonces, ¿y por qué no nos ponemos a pensar y decir, ahora voy a darle gracias a Dios, ahora voy a ir a la casa de Dios, no importa aunque esté yo solo, no importa aunque vaya yo solo, pero tengo que agradecerle al Señor? El Señor me concedió de cumplir un año más, el Señor me concedió de participar un bocado o un pedazo de carne en esa semana, o el Señor me cuidó en esa semana, el Señor me ha librado de toda enfermedad que ha habido, o de lo que se ha visto, el Señor me ha cuidado. Pero no, se dijo que hay que guardarse en casa, que hay que quedarse en casa. Entonces, así lo llevamos en la mente, así lo estamos viviendo. Pero más no, buscamos, amados hermanos, al Señor Jesús. Si usted se da cuenta, cuántos pecados, cuánta falsedad podemos decir, o maldad lleva usted cargando, de que usted no se ha puesto a cuenta con el Señor, de que usted no se ha puesto a platicar con el Señor Jesús. La Biblia dice que es necesario estar a cuenta con el Señor Jesús. Es necesario platicar con el Señor Jesús, el Rey de Gloria. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Él es, amados hermanos, nuestro Dios, que le servimos, que le damos la honra y la gloria, y por Él estamos en ese momento. Y por Él, amados hermanos, puedo decir así, hemos terminado en este día. Ya está en la noche, pero también sabemos que Él nos va a guardar, nos va a proteger y nos va a conceder un día de mañana, si es que de su voluntad así le place. Vamos a amanecer un día más y por Él, amados hermanos, por esa razón digo que no debemos de olvidar, que no debemos de dejar, amados hermanos, de platicar con el Señor y que amados hermanos, debemos de tener ese, amados hermanos, ese sentir en busca del Señor Jesús. Debemos, amados hermanos, tener un arrepentimiento verdadero en el Señor Jesús, de olvidar todas las cosas. Ahora,
El tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil. Es un tiempo, amados hermanos, que podemos decir, ya no podemos vivir a como éramos antes. Pero si usted, hermano, que me escuchan, oyente que me escuchan, si usted está viviendo de esta manera y usted quiere ser salvo, quiere usted que le perdone al Señor, quiere usted que el Señor tenga misericordia de usted, le puedo decir que sí. Pero entregue su vida al Señor. Hágase un arrepentimiento verdadero delante del Señor Jesús, el Rey de Gloria. Busca usted su presencia, busca usted su rostro del Señor. Practique usted con el Señor Jesús para que el Señor haga su santa voluntad. Bendito sea el Señor Jesús y que el nombre del Señor sea muy glorificado desde ahora y para siempre. Entonces, amados hermanos, es lo que nos habla la palabra del Señor y es lo que nos dice la palabra del Señor, que cómo debemos de vivir, cómo debemos de estar. Si alguien están escuchando la palabra del Señor, ¿qué puede decir? Es pura exhortación, es puro esto y esto, pero es que el Señor así nos habla, el Señor así nos dice que cómo debemos de vivir ante su presencia, que cómo debemos de vivir, amados hermanos, en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo dijo un día, bendito sea el Señor Jesús, en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, dice, hermanos, yo mismo no, gloria al Señor, pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a los que están delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Un día el apóstol Pablo dijo, yo no digo que yo he alcanzado, bendito sea el Señor, sino que dice el primer versículo, hermano, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Vuelvo a repetir, a como éramos antes. Cuando estamos sin Dios, sin esperanza, quizá fuimos malos o muy malos, gloria al Señor, pero ahora ya no. Quizá en aquel tiempo traíamos una mente, gloria al Señor Jesús, que no le agrada al Señor, pero ahora ya no, sino que dice la palabra del Señor que debemos de pensar como Cristo piensa, que debemos de tener la mente así como de Cristo, gloria al Señor. Pero dijo el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, de lo que éramos, así también ustedes y nosotros, hermanos, en el Señor, a que, amados hermanos, debemos de olvidar de lo que éramos antes. Ahora solamente es meditar la palabra del Señor, es vivir conforme a la palabra del Señor. Pero quizá puede haber alguien de decir, o puede decir alguien, pero ¿quién lo vive? ¿Quién lo practica? Si nadie es santo en ese mundo, nadie puede igualar a Dios, nadie puede hacer lo mismo como Dios hizo, nadie puede llegar. Y a veces, a unos hermanos, llegan nuestras miradas, a los que nos predica, es decir, a los pastores, a los obispos. Y a veces llegamos a unos hermanos a pensar o a mirar, pero si yo conozco tal pastor, si yo conozco tal obispo, cómo es su vida, cómo ha caminado, pero hermanos, a lo que usted está haciendo, dice la palabra del Señor, que estamos caminando en el Señor Jesús por mirar nada más, mas no estamos haciendo conforme a la palabra del Señor Jesucristo. Pero hoy nos hace recordar la palabra del Señor, a que usted, su mente y su mirada debe de estar en el Señor Jesús y debe de ser en el Señor Jesús. En el libro de los Hebreos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Entonces, amados hermanos, debemos de poner nuestra mirada a aquel que salva, a aquel que da la vida eterna o que ofrece la vida eterna, aquel que perdona, aquel que sana, aquel que quita el dolor, el cansancio, la debilidad. En él debemos de poner nuestra mirada. Pero ¿cuántos de nosotros, aún estando
en nuestro desánimo, aún estando, hermanos, en nuestra enfrialdad en la vida espiritual, aún todavía seguimos pensando y mirando de los hermanos, de las hermanas, del joven, del matrimonio, cómo viven, cómo están, cómo caminan. Pero no, hermano, no te va a salvar el pastor, no te va a salvar el coadjutor, no te va a salvar el obrero o el integrante o lo que forma parte de la iglesia del Señor. No te va a salvar él, sino que el que salva se llama Jesucristo, gloria al Señor. En él puede poner su mirada, en él puede confiar, bendito sea el nombre glorioso del Señor. Por eso hoy hago la invitación en el nombre glorioso del Señor a que busquemos la presencia de Dios, a que busquemos el rostro del Señor, que aún hay oportunidad todavía de poder ir a orar en la casa de Dios, de poder, hermanos, de asistir en la casa del Señor a la hora que usted quiera, a la hora que usted guste de estar en la casa del Señor. Creo que no necesitamos la presencia de los hermanos para poder platicar con Dios. Creo que no necesitamos la presencia del pastor para poder ponernos a cuenta con el Señor. Creo que el problema, hermanos, es personal con el Señor Jesús. Si el problema es personal con el Señor Jesús, entonces también debemos de pensar personalmente de que puedo yo decir así de esta manera: hoy falté, hoy pequé delante del Señor, pero hoy voy a ir a la casa de Dios a ponerme cuenta con el Señor Jesús, a ponerme a cuenta con el Señor para que Él tenga misericordia de mí, para que Él me perdone. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros, hermanos, lo hacemos de esta manera, o cuando nosotros hagamos de esta manera, quiere decir que nuestras faltas, nuestro pecado, va a ser perdonado de parte del Señor Jesús. Entonces, debemos, hermanos, de llevar una nueva vida, un cambio de vida. Ya no podemos vivir a como éramos antes. Bendito sea el Señor Jesús. Hoy, en ese momento, no puedo pedir disculpas ni puedo decir, perdóname, hermano, si es que a alguien le ofendí, a alguien no le agradó la palabra. Es la palabra del Señor. A mí me están diciendo primero y después a ustedes los que me están escuchando. Quizá el Señor sabe y conoce qué es lo que hay dentro de mi corazón. Quizá el Señor sabe y conoce qué es lo que estoy pensando. Bendito sea el Señor Jesús. Él sabe, hermanos, y por eso el Señor Jesús hace en esa invitación. Alabado sea a nuestro Dios, el Rey de Gloria. Entonces le digamos al Señor a que Él nos ayude para poder hacer su santa voluntad. Hermanos, no nos cansemos. Hagamos esa invitación con el Señor. Hagámosle la invitación al Señor o al Espíritu Santo del Señor, que Él venga a estar en nuestros corazones, que Él venga a estar en nuestro ser, para poder ser, hermanos, o tener una nueva vida, para poder llevar una nueva vida. El mismo Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Ahora, hermano, usted quiere ser perdonado. ¿Usted quiere recibir una sanidad? ¿Quiere usted, hermano, ser sano de parte del Señor? ¿Quiere usted, hermano, que su problema se arregle? ¿Quiere usted, hermano, quiere tener un cambio total, hermano, una vida total diferente de parte del Señor? Si usted desea, hermano, y quiere, entonces quiere decir, pues debemos de irnos a la presencia de Dios. Debemos de ir, hermano, de rodillas ante la presencia del Señor. Por eso, el texto dice que ante mí se doblará toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y de los que están bajo de la tierra. Ante mí se doblará su rodilla, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es necesario que nos acerquemos al Señor, más que nada a que tengamos un arrepentimiento verdadero, es decir, una nueva vida. Dejar lo que éramos, olvidar de lo que éramos, hermanos. Solamente hoy he de pensar en el Señor Jesús. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque, hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil. Un tiempo, hermanos, digo difícil porque no tenemos la oportunidad
de a unos hermanos de asistir en la casa de Dios. No tenemos la oportunidad de ofrecer una alabanza. No tenemos a unos hermanos la oportunidad de contar la grandeza de Dios. A mis hermanos y a mis hermanas que están acostumbrados de que pasan cada 8 días, es decir, los días jueves, los días domingo, cuenta la grandeza del Señor. Ahora ya no hay esa oportunidad. Ahora ya no hay ese tiempo. Pero hermano, si hay tiempo para que usted se ponga a cuenta con Dios, si hay tiempo, hermano, para que usted tenga un arrepentimiento verdadero delante del Señor, es decir, llevar una nueva vida en el Señor Jesús, el Rey de Gloria. Por eso es necesario, hermanos, hago esta invitación a que todos nosotros los que escuchamos la palabra de Dios, a que nosotros, hermanos, nos congregamos en una iglesia, llevemos en nuestra mente esa palabra, ese sentir de buscar al Señor Jesús, de buscar a los hermanos el rostro del Señor Jesús. ¿Cómo podemos lograr? ¿Cómo podemos llegar a ser a los hermanos, a tener ese arrepentimiento o a llegar a tener una nueva vida? Porque el Señor Jesús dice su palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted, hermano, usted, hermana, usted, a los hermanos que me están escuchando, oyente, amistades, bendito sea el Señor que me están escuchando. Es necesario que usted, a los hermanos, todos los que están escuchando hoy la palabra del Señor, es necesario que usted lleve una nueva vida, lleve un cambio de vida, bendito sea el Señor, para que usted pueda llegar ante el Señor Jesús. Y también debemos de tener esa seguridad de llegar un día ante la presencia del Señor. No debemos de dudar, no debemos de decir que quizá yo no voy a llegar, que quizá Dios no me va a perdonar, que quizá no me va a recibir el Señor. Pero no, a los hermanos, debemos de tener nuestra fe y nuestra confianza de que nuestro Dios, Él nos va a ayudar, Él va a tener misericordia de nosotros. Por eso, dice el Señor Jesús, bendito sea el Señor, todo aquel que pidiera en mi nombre, yo lo haré. Y todo aquel que pidiera en mi nombre, yo le daré. Así de que, hermanos, si le pidamos al Señor, le confesamos al Señor de lo que somos, el Señor va a tener misericordia de nosotros. El Señor va a tener a los hermanos, va a tener misericordia de nosotros para que seamos perdonados y que llevemos una nueva vida y que a los hermanos podamos alcanzar la vida eterna, la salvación, el perdón de pecado. Pero es necesario buscar el rostro del Señor. Así como aquella mujer me llega a mi mente, así como aquella mujer llamada María, cuando el Señor, a los hermanos, visitó en aquel lugar o en el hogar de aquella mujer llamada María y Marta, dice que María estuvo a los pies del Señor, platicando con el Señor, o en otras palabras dice conversando con el Señor Jesús. Allí estuvo. Pero más en cambio María tenía una hermana llamada Marta. Ella no, ella se distrajo de muchas cosas. Ella, los hermanos, se puso a pensar de qué es lo que le iba a dar al maestro, qué es lo que le va a los hermanos para que el maestro sienta bien. Tiene que participar en algo. Entonces lo que hizo Marta, los hermanos, se distrajo de ese lugar, de ese momento hermoso, de esa hora tan preciosa de poder platicar con Dios. ¿Y cuántos de nosotros estamos así de esta manera? Ahora, los hermanos, como se dijo, que todo en casa, hasta nos dio gusto. Ahora sí ya no voy a la casa de Dios. Ahora sí ya no me va a regañar el pastor. Ahora sí ya no voy a ver a aquella hermana que me cae mal. Ahora sí ya no voy a llegar a ver el hermano que me dice de cosas. Ahora sí ya estoy bien. Pero eso es mentira. Es falsedad del enemigo. Mas en cambio, si usted tiene prueba y lucha en el camino del Señor, en esa prueba, en esa lucha, te está haciendo perfeccionar en tu vida espiritual. Porque si no tienes problema, no tienes prueba, no tienes lucha, quiere decir a los hermanos que usted no está llevando una vida mejor ante el Señor.
Pero más en cambio, si usted lleva a unos hermanos en su vida espiritual, hay problemas, hay muchas cosas. Quiere decir que con esa vida, a unos hermanos, con ese problema, te está haciendo refinada delante del Señor Jesús. Te está purificando el Señor. Te está, a unos hermanos, santificando en el Señor Jesús. Y yo de mi parte he dicho abiertamente en cada iglesia, me gusta que cuando llega a haber problema en la iglesia, me gusta que cuando un hermano se llega a molestar o llegan a hacer algo, me gusta. ¿Por qué? Porque yo de mi parte, amados hermanos, me preocupo, me pongo a pensar en mi vida espiritual, me pongo a orar, me pongo a ayunar y, amados hermanos, llega el momento de pedirle más al Señor Jesucristo. Por eso digo yo de esta manera, me siento libre, me siento contento, puedo decir así, de esta manera, que cuando hay algo en la iglesia, pero cuando no hay nada, estamos confiados. Cuando no hay nada, tal parece que estamos llevando una buena vida. Tal parece que no, amados hermanos, estamos viviendo bien en el camino del Señor. Pero hermano, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo de esta manera? Estamos viviendo de esta forma. Mientras tenemos que comer, mientras tenemos, amados hermanos, que alimentar o estamos sanos en toda nuestra familia y decimos, Cristo está conmigo. Es cierto, Cristo está con usted, pero también tiene una cuenta pendiente con el Señor. ¿Por qué razón o por qué motivo está usted bien con el Señor? ¿Has hecho esa pregunta ante el Señor? ¿Has hecho usted la pregunta en usted mismo? ¿Cuánto a unos hermanos, vamos a decir así de esta manera, cuánto le ha costado el Señor de tanto protección, de tanto cuidado de usted? Mas en cambio usted no se da cuenta, mas usted no se da cuenta que si usted le debe al Señor, ¿qué cosa le debemos al Señor? Le debemos de agradecer. Le debemos a unos hermanos, porque a veces no nos ponemos a unos hermanos de rodillas. No nos ponemos a agradecerle al Señor, de decir, gracias Señor por ese pan de cada día. Gracias Señor por la vida que me concede. Gracias Señor Jesús por estar sano yo y mi familia y mis hijos. Gracias Señor porque me has guardado de mi salida y mi entrada. A veces se nos olvida esto. A veces a unos hermanos ya no nos acordamos total de que estamos bien y hasta ahí. Pero la palabra del Señor nos hace recordar, dice, que es necesario estar a cuenta con Él. Es necesario, a unos hermanos, pensar que por el Señor estamos viviendo, a unos hermanos, viviendo sano, teniendo la bendición del Señor Jesús. Es por Él, es por el Señor Jesús. Así de que, hermanos, hoy en este momento que hemos escuchado la palabra del Señor Jesús, tomamos esa decisión de servirle al Señor con toda nuestra alma, con todos nuestros corazones, a que no nos dejemos, hermanos, que el enemigo nos engañe. Dice la palabra del Señor en el libro del apóstol Pedro, que el enemigo anda como un rugiente buscando a quien devorar. Así de que no se deje, amados hermanos, en el Señor. Si es que el enemigo te quiere devorar, te quiere, amados hermanos, engañar, a que ya no asista a la casa de Dios, a que ya no ore, a que yo no, amados hermanos, ya no glorifiquen, amados hermanos, el nombre glorioso del Señor, a que ya no cante una alabanza, porque muchas de las veces, amados hermanos, cuando ya no asistimos a la casa de Dios, cuando ya no hay temor en el Señor Jesús, se nos olvida todo, amados hermanos, definitivamente. Llegamos a vivir de lo que estamos viviendo en la vida material, digamos, amados hermanos. Ya no llega a haber temor en el Señor dentro de nuestros corazones. Ya no llega a haber, amados hermanos, que si somos cristianos o ya no. En eso, amados hermanos, hoy en ese momento, hace recordar la palabra del Señor, a que busquemos al Señor, a que tengamos un buen arrepentimiento en el Señor Jesús. No importa si el Señor viniera hoy, mientras usted vive una nueva vida, mientras usted, amados hermanos, está renovando su vida espiritual, entonces, amados hermanos, digo, eso no importa. ¿Por qué, amados hermanos? Porque está usted viviendo en una vida cambiada, una vida renovada, una vida lo que el Señor te está pidiendo. Pero, amados hermanos, si estamos caminando a como éramos antes,
Si estamos obrando a como éramos antes, de seguro estamos perdiendo el tiempo, de seguro estamos perdiendo la oportunidad, pero no es así. No es así, amados hermanos, que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. En esa nueva, en esa hecha, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor que nos pide a que busquemos el rostro del Señor, a que busquemos, amados hermanos, la presencia de Dios, a que dejemos, amados hermanos, a que el Señor more en vuestros corazones, habite el Señor dentro de nuestros corazones, que solamente, amados hermanos, que Él haga su santa voluntad. Por eso hago en esa invitación a aquellos amigos, parientes, amistades que me escuchan hoy en este momento. Es el momento, amados hermanos. Si usted está viendo escasez de alimento, si usted está, amados hermanos, está temeroso o tiene temor de lo que se está viendo, pero, amados hermanos, que no haya temor en eso dentro de tu corazón, dentro de su ser. Lo que debe de haber el temor, amados hermanos, dentro de usted es en el Señor Jesucristo. Que si usted no ha aceptado la palabra de Dios, que si usted no se ha acercado al Señor, en ese temor debe de haber. Puede usted decir, ahora me voy a acercar en el Señor, ahora me voy a acercar a alguien que sabe la palabra de Dios, ahora quiero que alguien me hable de la palabra de Dios, porque necesito escuchar. Necesito ser salvo, necesito alcanzar la vida eterna, necesito llegar ante la presencia de Dios. Aún en ese momento hay oportunidad, sea a tu vecino o a que vive a tu lado o a que vive a un hermano, vive en la calle donde usted vive. Hay un hermano, hay un cristiano que predica la palabra del Señor. Pues a un hermano, con él pueda ir usted a ver, que te prediquen, que te hable de la palabra del Señor. A que no se conforme usted, y que no diga usted, pues ahora ya no hay nadie, ahora ya quiero escuchar, ahora ya quiero saber. No, amados hermanos, busque la forma, amigos, parientes, amistades, oyentes que me escuchan, busque la forma. ¿Cómo, amados hermanos, podrá usted escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo podrá usted, amados hermanos, saber la palabra del Señor? Si usted, amados hermanos, quiere conocer, quiere ser salvo, quiere alcanzar la vida eterna, busca usted a alguien a su lado, a tu vecino, a tu pariente, o con quien se va usted, a los hermanos, para que te hable de la palabra del Señor, para que te predique cómo vas a tener un arrepentimiento verdadero. ¿Qué es lo que usted debe de hacer para poder arrepentirse? Bendito sea el Señor Jesús. Un día, bendito sea el Señor, dijo el apóstol Pedro, bendito sea el Señor, cuando le dijeron, dijo él, hermanos varones, ¿qué haremos? Y a los hermanos la respuesta de Pedro dijo, arrepentido y convertirse, dice, y bautizarse en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué haremos? Pues arrepentirse, buscar el rostro del Señor, buscar el camino del Señor. Aún la Biblia nos habla y dice, bendito sea el Señor. En el libro del profeta Isaías 55 dice, bendito sea el Señor, buscar a Dios mientras puede ser hallado, gloria al Señor. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Así como hoy en esos tiempos que estamos viviendo, un tiempo difícil. ¿Cuántos predicadores escuchamos la palabra del Señor? ¿O cuántos predicadores hablan la palabra del Señor? Que cómo podemos lograr, que cómo podemos llegar ante la presencia de Dios. Amados hermanos, gloria al Señor Jesús, en nuestro programa que se ha empezado a las 9, hay algunos hermanos, algunos pastores predican a las 8, a las 10 de la noche o hasta las 11 de la noche. Entonces, hermanos, oyentes, amistades que me escuchan, busquen la forma. ¿Cómo puede usted empalpar la palabra del Señor? ¿Cómo puede usted ser lleno de la palabra del Señor? Amados hermanos, que por medio de lo que tenemos en nuestras manos, bendito sea el Señor Jesús, es decir, los celulares, YouTube, bendito sea el Señor, en Facebook, gloria al Señor, ahí podemos ver cada predicador, cada aquellos hermanos o aquellos pastores que predican la palabra del Señor. Si usted quiere saber, quiere conocer, quiere escuchar, busque usted, mi hermano, busque usted, mi pariente, mis amistades, hermanos oyentes que me escuchan, busquen esto, amados hermanos, para que usted sea salvo,
para que usted alcance la vida eterna. Entonces, amados hermanos, es la invitación que nos hace el Señor Jesús, el Rey de Gloria. Bendito sea el nombre glorioso del Señor. Sigamos adelante, olvidemos lo que quedó atrás de lo que éramos. Solamente la mirada debe de ser en el Señor Jesús. Solamente lo que debemos de hacer hoy, en esos tiempos, de buscar la paz, la tranquilidad, cómo debemos de vivir en nuestra vida espiritual, cómo debemos de vivir en el camino santo del Señor, ya olvidar de lo que somos, de lo que éramos en aquel tiempo, aun si todavía lo traemos arrastrando todavía, de lo que éramos. ¿Por qué, amados hermanos, podemos dejar? ¿Por qué podemos olvidar? Porque, amados hermanos, ya no estamos viviendo de esta forma, de esta condición, sino que ahora ya somos hijos de Dios, ya hemos sido lavados con la preciosa sangre de nuestro Dios. En aquel tiempo, amados hermanos, quizá, amados hermanos, tenemos un saludo diferente, quizá, amados hermanos, damos la respuesta de un saludo muy diferente. Ahora, simplemente ahora, cuando alguien nos saluda, que es, amados hermanos, es hermano en el Señor, siempre la paz de Dios. Y nuestra respuesta es, amén, hermano. Pero en aquel tiempo no. Se nos dice, quizá podemos decir así, alguien nos puede decir buenos días, o alguien nos puede decir, ¿cómo ha estado usted? Nuestra respuesta no llega a ser afirmada como se debe decir. Llega a haber una respuesta que ofende. Llega una respuesta, amados hermanos, que nos hace doler, bendito sea el Señor. Mas en cambio hoy en esos tiempos, usted que se ha entregado en las manos del Señor, usted que ha sido lavado con la preciosa sangre de nuestro Dios, cuando alguien te dice que también son cristianos en el Señor, te dicen la paz de Dios, amén. Y esa es la respuesta, esta es nuestra contestación, pero en aquel tiempo era otro. Por eso el Señor dice que debemos dejar de lo que éramos. Bendito sea el Señor Jesús, y que el Señor nos ayude para poder hacer la voluntad del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Nadie. Entonces, hermanos, hagamos una entrega total en el Señor Jesús y que vivamos conforme a la palabra del Señor. Que el Señor Jesús nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Si nosotros, amados hermanos, queremos alcanzar la vida eterna, queremos ser salvos, queremos llegar ante la presencia de Dios, entonces también debemos de buscar, amados hermanos, una vida que nos lleve ante la presencia de Dios, que hagamos una entrega total en el Señor Jesús y el Señor nos ayudará a cada uno de vosotros. Pero es necesario buscar la presencia de Dios, es necesario buscar el rostro del Señor Jesús para que Él tenga misericordia y para que Él nos ayude de poder obtener ese arrepentimiento verdadero, para poder obtener esa nueva vida con la ayuda del Señor, para poder llevar amados hermanos, una vida renovada en el Señor. Pero que también, amados hermanos, llegamos a saber, llegamos a vivir esa nueva vida, que no nos diga a la gente o a los hermanos, hermano, usted ya vive una nueva vida, hermano, ya usted ha cambiado todo esto. No, sino que nosotros debemos de saber en nuestro propio ser, en nosotros mismos debemos de saber cómo éramos antes y ahora cómo somos en este momento, que hemos estado en el camino santo de nuestro Dios. Ahora, vamos, hermanos, si hemos sentido o estamos viviendo que llevamos una nueva vida, gloria al Señor Jesús, a Él le demos la gloria, a Él sea la gloria y la alabanza. Pero, amados hermanos, si usted no lleva una nueva vida, si usted lleva arrastrando todavía la vida de antes, la vida pasada, entonces, amados hermanos, quiere decir que usted o yo necesitamos una nueva vida, amados hermanos, renovación de vida. Entonces le digamos al Señor, Él está dispuesto de cambiarnos, de transformarnos, Dice la palabra del Señor, habla de un corazón, bendito sea el Señor. En el libro del profeta Ezequiel dice que Él quitará corazón de piedra y Él pondrá un corazón de carne. Bendito sea el Señor. Y si el Señor puede cambiar el corazón, ¿acaso el Señor no nos puede cambiar
en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. Es cierto, es seguro que Él tiene poder para poder transformarnos, para poder hacernos, hermanos, hacer el Señor, de que nosotros podemos llevar una nueva vida, de vivir una nueva vida. Para Él no hay cosa imposible, hermano, en el Señor. Para Él no hay cosa que no pueda hacer. Él tiene, hermano, bendito sea el Señor, tiene poder de cambiarnos, de transformarnos, de poder, hermanos, de vivir conforme a su palabra. Pero es necesario a que ustedes y yo luchemos en nuestra vida espiritual, no en la vida material, porque la palabra, hermanos, del Señor dice que en esa carne y esa sangre que tenemos no puede heredar al reino de los cielos. Entonces nosotros, hermanos, oyente que me escucha, hermano en el Señor, a lo que podemos llegar o podemos llevar ante la presencia de Dios es en nuestra vida espiritual. Que el Señor Jesús nos ayude para poder hacer su santa voluntad y que el Señor nos dirija como Él quiere, hermanos, que caminemos. Él nos va a ayudar a cada uno de vosotros y que el nombre del Señor Jesús sea muy glorificado desde ahora y para siempre. Bien, hermanos, saluda a nuestros hermanos de aquel lugar de Aguatepec del Camino. Saluda a mis hermanos de Puebla. Me llega en mi mente, saluda a mis hermanos de aquel lugar o de aquella iglesia de Tlaxcalancingo, de Loma Bella, la iglesia de la Conchita, la iglesia de Santa Mago, bendito sea el Señor Jesús, la iglesia de Buenavista, el Poblado, en el Mirador, la iglesia de aquel lugar de Teotitlán del Camino, o de Oaxaca, o de todo lo que nos escuchan, hermanos, bendito sea el Señor. Saluda a todos mis hermanos de la Ciudad de México, en el Distrito Federal, el Estado de México, bendito sea el Señor. Podemos decir de aquel lugar de Guatemala, El Salvador, Colombia, a donde se llega a escuchar la palabra del Señor. Saludo a todos mis hermanos de Colombia, Estados Unidos, Toluca, Nogales, Puebla, Veracruz, bendito sea el Señor Jesús, y de esta zona a mis hermanos de la 20 de noviembre que han escuchado la palabra del Señor, a mis hermanos de la colonia Emiliano Zapata, de la colonia Elvira, de la Nueva Veracruz, de mis hermanos de aquel lugar de Minatitlán, en donde se llegó a escuchar la palabra del Señor. Saludo a todos mis hermanos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Ahora, hermanos, llega el momento de orar, pero antes de orar, se pide oración por nuestra hermana Berenice y su familia, por el hermano Ángel Sánchez. Se pide oración por el siervo de Dios, nuestro hermano Marco de Jesús. También se pide oración por nuestro hermano Agustín Hernández. Oración por la mamá de Gloria al Señor y la pareja de Gloria al Señor y pareja de la mamá de nuestra hermana Esperanza, de Gloria al Señor de Camacho. Al Señor Jesús sea la gloria, bendito sea el Señor. Y que el hermano, Gloria al Señor, nuestro hermano, bendito sea el Señor, padece de la enfermedad de neumonía. Cristo tiene poder y está en el hospital. Oración por nuestro hermano joven Génesis Hernández y a todos los que se encuentran enfermos, a todos los que se encuentran en el hospital o en su hogar. Amados hermanos, es el momento de aclamarle al Señor, de orarle al Señor. Dice la palabra del Señor: clámame el día de tu angustia y yo te responderé. Clámame, dice el Señor, clámame, entonces que Él va a responder. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor haga su santa voluntad sobre de aquellos enfermos, sea material o en la vida espiritual, pero el Señor tiene poder todo esto. Sea muy glorificado el nombre glorioso del Señor Jesús y que el Señor nos ayude a cada uno de vosotros. Sea muy glorificado el nombre santo de nuestro Dios. También nos saludamos a nuestros hermanos de la Sierra de Tezonapa, Veracruz, que es la zona 9, bendito sea el Señor Jesús. Saludos a todos mis hermanos, a todos mis hermanos les mandamos a saludar. Bendito sea el Señor Jesús a todos los lugares, a todas las ciudades donde se llega a escuchar la palabra del Señor. Ahora vamos a orar. Hago la invitación a todos mis hermanos, a todas mis hermanas
que se han reunido hoy en ese momento. Quizá a su lado está sus hijos, su hija, su nuera, su nieto. A que todos, hermanos, nos pongamos de rodillas, y a aquel que se encuentre en cama, aquel que se encuentra en el hospital, si ha escuchado la palabra de Dios, en ese momento quizá no puede de estar de rodilla, o no puede estar de rodilla, perdón, bendito sea el Señor. Pero aunque sea en cama, acostado, sentado, no sé en qué forma de la posición está, pero en ese momento cierra sus ojos, clámele al Señor, pídale al Señor Jesús. Él es el médico divino, Él es el doctor de los doctores, Él es el que nos formó, el que te formó a usted, el que me formó a mí. Él sabe bien dentro de nuestro cuerpo. Es, amados hermanos, el Señor, vamos a decir así, como aquella persona o aquel que forma, amados hermanos, que forma un carro, sabe qué pieza le está fallando, sabe en dónde está esa pieza. Así también el Señor, Él escudriña todo dentro de nuestro cuerpo, y si Él sabe y conoce, entonces, amados hermanos, Él sabe también a dónde está el dolor, a dónde está la enfermedad, en qué parte de nuestro cuerpo. Entonces, amados hermanos, en el Señor, que me escuchan en este momento, vamos a orar, vamos a ponernos de rodillas con la ayuda del Señor Jesús, para que el Señor tenga misericordia de nosotros de una o de otra manera que tenemos necesidad. El Señor va a responder todo. Oremos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, buen Padre Celestial. Primeramente, Señor Jesús, agradezco delante de ti, oh Dios del cielo y la tierra, por la oportunidad que tú me has concedido, Señor, de hablar tu palabra, Padre eterno. Ahora, Dios del cielo y de la tierra, te pido, con tu grande amor, con tu grande misericordia, a que tú, Señor Jesús, haga tu santa voluntad en mí, a que tú me ayudes, a que tú me dirijas, Señor, en tu camino santo de poder hacer tu santa voluntad. Te necesito, buen Padre Celestial, que tú te manifiestes, que tú hagas tu santa voluntad en mí. Y asimismo, Señor Jesús, a todos los que han escuchado tus santas palabras hoy en este momento, obre poderosamente en ellos, Señor. Oh Dios del cielo y la tierra, cuántos de mis hermanos, cuántos de los que han escuchado tus santas palabras, quizás se encuentran enfermos, quizás están pidiendo oración, Señor, quizás necesitan de ti, pero hoy en este momento te pido, buen Padre Celestial, divino Maestro, haga tu santa voluntad. Aquellos que se encuentran enfermos, aquellos que padecen de una enfermedad, tú sabes y conoces, Señor, qué clase de enfermedad siente aquellos enfermos, aquellos que se encuentran en cama, aquellos que se encuentran en el hospital. Pero para ti, Señor Jesús, no hay cosa imposible. Para ti todo es posible en el nombre santo de mi Señor. Manifiéstate, Señor Jesús. Obre poderosamente. Tú eres el médico divino. Tú eres el doctor de los doctores, Señor Jesús. Ayuda, Dios del cielo. Manifiesta a aquellos hermanos, aquellos oyentes, aquellos amistades, aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra, o aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Manifiéstate, Dios del cielo. Sé, Señor, que tú eres un Dios misericordioso. Sé, Señor Jesús, que tú eres un Dios de amor. Señor Jesús, que no vea la imperfección de aquella persona, aquellos que se encuentran enfermos. Sé, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso. Pase por alto su enfermedad, pase por alto sus pecados, sus faltas, sus errores. Solamente, Señor, a que te conozcan a ti, Señor, a que te conozcan, Dios del cielo, que tú eres un Dios poderoso, un Dios sanador, un Dios de maravilla, bendito sea el Señor, un Dios que obra poderosamente, que te conozcan a ti, Señor Jesús. Por eso te pido hoy, de rodillas, en el nombre santo de mi Señor Jesús, aquellos mis hermanos que se sienten cansados, debilitados en su vida espiritual, Señor, dale el ánimo, dale tu ayuda, dale tu fortaleza, Señor, para que ellos continúen, Señor, en tu camino santo, para que ellos caminen, Señor Jesús, para que ellos hagan tu santa voluntad, en el nombre glorioso de mi Señor Jesús. Te pido, buen Padre Celestial, manifiéstate poderosamente, obre poderosamente, en el nombre glorioso de mi Señor Jesús. Dios Todopoderoso, guarda a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, de todos los que han escuchado tu palabra hoy en este momento, y aún de los que no han escuchado, Señor Jesús, guárdalo a todo tu pueblo, Dios del cielo.
aquellos que han sido lavados con tu sangre preciosa. Por eso te pido hoy en este momento que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro amparo, Señor. Guárdanos, Señor Jesús. Guárdanos, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, Dios del cielo. Así escucha mi oración en el nombre glorioso de mi Señor Jesús, desde hoy y para siempre. Amén. Bendito sea el nombre glorioso del Señor. Hemos orado, hemos puesto todas las peticiones, oraciones, necesidades en las manos del Señor Jesús. Hermanos, a todos los que me escuchan en este momento, sigue a los hermanos buscándonos en Twitter como Gloria al Señor EVP, zona 11, y suscríbese, amados hermanos, en el Señor Jesús, que el Señor, amados hermanos, nos ayude, que el Señor llegue más lejos de la palabra del Señor, que el Señor, amados hermanos, que Él espera alma arrepentida. Él, amados hermanos, busca, bendito sea el Señor Jesús, a que, amados hermanos, que haya alguien que se arrepienta de verdad. Gloria al Señor Jesús, bendito sea el nombre glorioso del Señor, y que el Señor nos ayude. Bien, amados hermanos, pues es todo lo que digo sea para la gloria de nuestro Dios. Que mi Señor Jesús los guarde, los bendiga. Yo me despido con la paz y la gracia del Señor Jesús, y que el Señor Jesús quede con ustedes en esta noche. Bendito sea el Señor Jesús. Una tarde en Jericó, a la orilla del camino, ciego escuchó Jesús, gran bullicio alrededor. Al oír que a Jesús que pasaba por allí, a gran voz clamó así: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y la gente lo callaba, mas Jesús lo escuchó, y llamándolo le dijo: ¿En qué Salvador de ti? Hoy, Maestro, quiero ver. Y Jesús le contestó: Tú me has hablado, y la tierra te cobró. Así debes tú creer, y al instante sanarás. Solo clámale con fe. Yo soy aquella mujer que por años he todo lo malgasté, y nadie pudo sanar. Hoy entre la multitud a Jesús me acercaré, y su manto tocaré.
Hoy es un día especial. Jesucristo está